El niño que soñaba con las estrellas. Inicio del genio que miraba más allá. La historia de John Dee no comienza con un imperio ni con un conjuro. Comienza con un niño, solo, contemplando el cielo de Londres en el siglo XVI, cuando aún no se sabía si el mundo se sostenía sobre tortugas, columnas invisibles o la voluntad de un dios que dormía tras las estrellas. Un niño cuya mirada se perdía más allá del humo y las chimeneas, buscando no respuestas, sino una lógica secreta. Un orden oculto que justificara el caos de la existencia. Mientras otros niños jugaban a la guerra o imitaban a sus padres, él escuchaba el lenguaje de los números como si fueran los latidos del cosmos. Nació en 1527, en una época plagada de tensiones, entre la fe y la razón, entre la alquimia y la anatomía, entre la Edad Media moribunda y un renacimiento apenas naciente. El mundo, aún pequeño, estaba comenzando a estirarse con violencia. Inglaterra vivía los temblores de la Reforma, y el conocimiento se tornaba algo peligroso. Leer era una osadía. Investigar era una herejía latente. Pensar más allá de lo permitido era una condena. Pero Dee no solo pensaba, deseaba saberlo todo. No se conformaba con los límites impuestos por la religión, ni con la comodidad del saber académico. A los 15 años ya se hallaba en Cambridge, devorando textos que muchos hombres adultos temían siquiera citar. Fue allí donde encontró su primer amor verdadero, la matemática. Para él, no era solo una herramienta útil, sino la estructura mística de la realidad. Los números no eran cantidades, eran símbolos sagrados, reflejos de una armonía anterior a la creación. Aprenderlos era acercarse a Dios, no por medio de la oración, sino de la comprensión profunda. Sin embargo, no era suficiente. La geometría revelaba patrones, pero no intenciones. Las fórmulas explicaban el movimiento, pero no el propósito. Fue entonces que Dee cruzó la línea invisible, comenzó a estudiar lo prohibido. Astrología, alquimia, la cábala cristiana, los grimorios de Salomón, los códices atribuidos a Hermes Trismegisto. Creía, como tantos otros grandes sabios de su tiempo, que la sabiduría antigua contenía claves perdidas que podían reconciliar el alma humana con la maquinaria del universo. Y fue esa obsesión, esa hambre de totalidad, lo que lo llevó a su primer escándalo público. En una obra teatral universitaria, diseñó autómatas mecánicos que se movían por sí mismos sobre el escenario, impulsados por mecanismos secretos. El público, incapaz de comprender la ingeniería detrás del milagro, lo acusó de hechicería. Aún era joven, pero ya sabía lo que era vivir bajo sospecha. Aprendió, desde entonces, que el conocimiento y la libertad son enemigos naturales del poder, y que el sabio debía caminar en silencio, en los márgenes, entre sombras. En lugar de retroceder, redobló su compromiso con el saber absoluto. Comenzó a construir una biblioteca privada sin precedentes en Inglaterra, reuniendo manuscritos árabes, hebreos, latinos y griegos. Mientras el clero destruía libros, Dee los protegía. Mientras los reyes se distraían con guerras, él diseñaba mapas para los navegantes, ayudando a expandir la visión del mundo conocido. Pero incluso esos mapas eran metáforas. Para Dee, cartografiar los océanos era solo un ensayo para mapear el universo invisible, aquel que no puede verse con telescopios, pero que puede intuirse con la mente afilada y el alma en llamas. Todo era preludio. Una preparación para algo más grande. Aún no hablaba con ángeles, ni viajaba de corte en corte buscando secretos alquímicos. Pero ya sentía la vibración de un destino insólito. Sabía que no era un simple hombre de ciencia, ni un hechicero cualquiera. Sabía que estaba destinado a tocar la arquitectura secreta del cosmos, aunque eso le costara la cordura, el respeto o la vida. En un mundo que comenzaba a dividirse entre lo científico y lo espiritual, John Dee se negaba a elegir. Su rebeldía no fue gritar ni alzar la espada, sino afirmar con serenidad que la verdad no puede dividirse sin mutilarse. Que la magia y la ciencia no son opuestos, sino espejos rotos de una misma totalidad. Su existencia fue un acto de guerra contra la fragmentación. Él no buscaba oro, ni fama, ni gloria eclesiástica. Lo suyo era más radical, más puro, más peligroso. No busco oro. Busco las leyes secretas que sostienen al universo. En esa frase late todo su camino,
un viaje hacia lo absoluto, hacia la raíz del ser, hacia esa chispa primordial que conecta el pensamiento humano con el tejido del cosmos. Lo que estaba por venir lo transformaría en mito, en paria, en sabio maldito. Pero en ese primer capítulo de su vida, Yondi aún era un joven con la mirada fija en las estrellas, y con el corazón encendido por una llama que no era de este mundo. Una llama que no buscaba iluminar. Buscaba consumir. El consejero invisible de la reina virgen. Astrología, política y el juego del poder oculto. Hay momentos en la historia donde el poder no se ejerce con espadas ni con decretos, sino con símbolos. Donde los hilos invisibles del destino no los mueven reyes ni generales, sino sabios ocultos que, desde la sombra, susurran verdades que el mundo aún no está listo para escuchar. Yondi fue uno de esos hombres. Un consejero sin corona, un arquitecto del imperio que nunca lideró un ejército, pero que dibujó los mapas del poder con la tinta de los astros y la geometría sagrada de los antiguos. Fue el hombre invisible detrás del trono de la reina virgen. Tras años de estudio, de ser rechazado, temido y a veces adorado, Di alcanzó lo impensable, ser llamado a la corte de Isabel I de Inglaterra. No fue simplemente un ascenso político o académico. Fue el cruce de un umbral. El sabio que antes hablaba con los muertos de la historia ahora susurraba a los vivos que modelaban el futuro. Allí, entre cortinas de terciopelo, pasillos oscuros y miradas cargadas de sospecha, comenzó su labor más peligrosa, convertirse en el guardián esotérico de la corona. Isabel lo comprendía. Ella misma era un enigma, una mujer que se negó al matrimonio en un mundo donde el cuerpo femenino era territorio del Estado. Reinaba sola, virgen por elección o estrategia, cargando el peso de un país dividido por las heridas de la Reforma y la amenaza católica. Necesitaba no solo sabiduría política, sino una visión que penetrara las nieblas del tiempo. Necesitaba un mago. Y encontró uno. Yondi se convirtió en su astrólogo personal. Pero ese título era una máscara elegante. Lo que hacía iba mucho más allá de los horóscopos de la nobleza. Di elegía fechas para eventos clave según la alineación planetaria, interpretaba presagios, diseñaba talismanes protectores y elaboraba estrategias en base a visiones astrológicas. Él fue quien determinó la fecha de la coronación de Isabel, guiado por la certeza de que los astros debían alinearse con la corona para que el reino no naciera en maldición. Sin embargo, lo más inquietante de su influencia fue la introducción de una idea que aún hoy resuena: el imperio como mandato cósmico. Di comenzó a hablar de un Imperium Britannicum, una noción entonces radical. No era solo una visión geopolítica. Era una visión espiritual. Inglaterra como centro de una renovación planetaria, como heredera de una tradición sagrada rota desde la caída de Roma. Para Di, este imperio no debía solo conquistar tierras, sino reconstruir el orden perdido de la humanidad. Un nuevo zodiaco en la Tierra. Una geometría imperial que alineara las islas británicas con las estrellas. Pero ningún poder se construye sin enemigos. Desde el momento en que Di cruzó las puertas del palacio, comenzó a ser observado. Era un sabio demasiado sabio, un hereje para algunos, un brujo para otros. Los puritanos lo veían como un instrumento del diablo, los católicos lo consideraban una amenaza a la ortodoxia, y hasta algunos cortesanos lo creían un traidor en potencia. Aún así, Di continuó, caminando sobre el filo de una navaja, alimentando la maquinaria secreta del poder. A la par, sus tareas lo llevaban al borde de lo que hoy llamaríamos espionaje. Mantenía correspondencia secreta, analizaba mensajes cifrados y cartas de otros países. Firmaba algunas con un número críptico, 007, que muchos creen fue tomado luego como inspiración por Ian Fleming para el personaje de James Bond. No es un dato anecdótico, simboliza cómo Di actuaba como doble agente de la luz y la oscuridad, del poder oficial y el oculto. Era un espía del espíritu, un observador del alma del mundo, transmitiendo información que no podía escribirse con tinta corriente. Vivía rodeado de manuscritos, códices, sigilos, relojes astronómicos y espejos negros. Pero también rodeado de intrigas, conspiraciones y cuchillos invisibles. Cada palabra que decía podía ser usada en su contra. Cada error podía costarle la cabeza. Pero nunca titubeó. Porque Di no servía a una reina, servía a una visión. A una certeza interior más grande que cualquier corona.
Él no veía en Isabel simplemente una mujer poderosa. Veía en ella un símbolo. Una carta celeste encarnada. La Virgen Reina no era solo jefa de Estado, era, para él, la llave de una transformación espiritual de Occidente. Sin embargo, esa cercanía con el poder fue también su maldición. El fuego que calienta también consume. La corte, con su belleza envenenada y su teatralidad constante, lo desgastaba. No era un cortesano. Era un místico disfrazado de político. Un contemplativo disfrazado de asesor. Y con el tiempo, los enemigos comenzaron a acercarlo con más fuerza. Sus estudios en lo oculto eran peligrosos en una época de inquisición encubierta. Su cercanía con la reina despertaba envidias y rumores. Su poder crecía, y con él, la necesidad de destruirlo. Aún así, Di persistía. Porque sabía que la lucha no era entre él y sus enemigos, sino entre el alma del mundo y la ignorancia que la aprisionaba. Su trabajo en la corte era solo una extensión de su verdadero propósito: preparar el terreno para una revolución que uniera lo racional con lo divino, lo humano con lo cósmico. Un propósito que, como todo lo grande, exigía sacrificios. El destino de una reina puede leerse en las estrellas, si sabes descifrar el lenguaje de los dioses, dijo una vez. Pero lo que no dijo es que, a veces, ese lenguaje también habla de tragedia. También escribe traiciones. También dibuja finales antes de tiempo. Di no lo sabía aún, pero el precio por acercarse tanto al centro del poder sería alto. Muy pronto, el sabio de la corona sería visto como una amenaza. Y lo que había comenzado como un ascenso meteórico, terminaría como un destierro espiritual. Y, sin embargo, incluso en la caída, él no perdería de vista el cielo. Porque lo que lo movía no era la ambición ni el prestigio, era la necesidad ardiente de comprender por qué existe el mundo, y cuál es el papel del ser humano en el drama de las estrellas. John Dee, el mago de la reina, aún no había hablado con ángeles. Pero ya sabía que el mundo visible era solo un velo. Y que detrás de él, alguien, esperaba. La ciencia prohibida. Entre la alquimia, los grimorios y el infinito. Hay hombres que se conforman con aprender lo permitido. Hay otros que, en su audacia, buscan comprender lo oculto. Pero hay unos pocos, los más peligrosos, los más trágicos, los más luminosos, que anhelan saberlo todo. Desde la raíz de una flor hasta el corazón de las estrellas. Desde el misterio del alma hasta el mecanismo de la creación. John Dee fue uno de esos hombres. Y su ambición no fue la gloria ni la riqueza, sino el conocimiento total, absoluto, final. Una empresa desmesurada. Una condena disfrazada de destino. Después de los años en la corte de Isabel, cuando ya los ecos del poder comenzaban a transformarse en susurros de traición, Dee se replegó hacia lo único que jamás lo traicionó, el estudio. Pero esta vez, no sería simplemente un sabio. No bastaba con traducir a Euclides, ni diseñar instrumentos para la navegación. Dee quería ir más allá de la ciencia. Más allá de la filosofía. Más allá incluso de la magia conocida. Buscaba una síntesis final, una clave perdida que uniera el universo exterior con el interior, la razón con la revelación, el lenguaje matemático con el lenguaje de los ángeles. Tradujo tratados clásicos, compiló textos de óptica y geometría, se sumergió en las reglas de la navegación astronómica. Pero con cada respuesta hallada, nacían 100 preguntas nuevas. Como un alquimista que purifica su alma en el fuego de la duda, Dee comenzó a entender que las ciencias eran apenas el umbral. Que para cruzar verdaderamente hacia el conocimiento total debía aventurarse en lo prohibido. En lo que arde y transforma. En lo que revela, pero también corrompe. Fue entonces cuando se sumergió por completo en el estudio de la alquimia. Pero no la vulgar, la que busca convertir plomo en oro. No. Dee perseguía la alquimia espiritual, esa que busca transmutar al alma humana, elevarla del barro de la carne hacia la luz inmaterial del espíritu. En esa búsqueda, los grimorios comenzaron a multiplicarse en sus estanterías. Códices herméticos. Papiros atribuidos a Hermes Trismegisto. Libros oscuros de supuesta autoría salomónica, donde los nombres de Dios conviven con símbolos demoníacos. Diagramas astrológicos, alfabetos cabalísticos, invocaciones cifradas.
Todo formaba parte del rompecabezas. Todo era pista y trampa. Luz y sombra. Y aún así, él no se detuvo. Porque la obsesión no es una debilidad del sabio, es su motor más íntimo. El universo, pensaba, es una máquina perfecta. No un caos sin sentido, no una creación arbitraria. Hay patrones. Hay simetrías. Hay correspondencias. Lo que sucede en el cielo se refleja en la tierra. El microcosmos es un espejo del macrocosmos. Todo vibra bajo una misma melodía secreta. Y si uno logra escucharla, si uno sabe cómo interpretar su partitura, entonces podrá descifrar el alma del mundo. Pero incluso para Dee, hubo un momento en que el abismo le devolvió la mirada. En su afán por contactar lo invisible, comenzó a practicar rituales de invocación. Al principio, meras exploraciones teóricas. Luego, experimentos cada vez más osados. Se valía de espejos negros de obsidiana, piedras videntes, símbolos grabados con sangre. Comenzó a invocar presencias. Seres. Entidades. Al principio, creyó que eran simples proyecciones. Ecos del inconsciente, si se quiere. Pero poco a poco, esas presencias comenzaron a responder. A susurrar palabras. A revelar símbolos que él no conocía. A entregarle fragmentos de un lenguaje que no había sido escrito por manos humanas. Los números ya no bastaban. Las fórmulas no podían contener lo que llegaba. Lo inefable había comenzado a filtrarse por las grietas de su mente. Su ciencia ya no servía para explicar. Servía para sostener su cordura. Porque lo que había contactado no podía explicarse. Solo podía vivirse. O soportarse. ¿Era un sabio iluminado por los secretos del universo? ¿O un hechicero maldito condenado por atreverse a mirar demasiado profundo? La línea entre el genio y la locura comenzó a desdibujarse. El clero, siempre vigilante, lo había tolerado mientras su magia servía a la corona. Pero ahora murmuraban su nombre en voz baja. Sus obras eran examinadas en busca de herejía. Sus rituales empezaban a ser vistos como pactos. Y la comunidad científica emergente, más preocupada por la experimentación que por la invocación, lo comenzó a marginar. Dee se transformaba en un paria. En un hombre entre mundos. Ni aceptado por los sabios modernos, ni completamente comprendido por los ocultistas tradicionales. Era un ser en tránsito, en tierra de nadie. Pero aún así, él creía. Creía que había una lógica detrás del dolor. Que la verdad total requería atravesar la noche más oscura del alma. Que todo conocimiento verdadero nace del fuego, ese que quema las certezas, pero revela lo esencial. El universo es una máquina perfecta, y yo poseo su manual oculto, escribió en uno de sus diarios. Pero nadie más pudo leer ese manual. Nadie quiso. Porque para hacerlo, debías dejar atrás tu nombre, tu fe, tu patria. Debías convertirte en algo más o algo menos que humano. Y, sin embargo, lo hizo. Porque si el precio del saber es la soledad, el sacrificio, incluso la locura, entonces que así sea. No todos están hechos para ver la verdad. Algunos deben pagar con su alma para que otros puedan caminar en la luz. Así, John Dee, el sabio, el mago, el condenado, cruzó un umbral del que nunca podría volver. Dejó de ser un estudioso. Se convirtió en el alquimista de su propia realidad, en el arquitecto de una ciencia prohibida donde la razón y la revelación se abrazan, y se destruyen. Lo que vendría después ya no tendría vuelta atrás. Porque una vez que hablas con lo que no tiene forma, no puedes volver a confiar en lo que tiene nombre. Y Dee, que había tocado el infinito, ahora debía enfrentar su propia disolución. La ciencia lo había llevado hasta las puertas del misterio. Pero fue el misterio quien decidió abrirlas. El lenguaje de los ángeles. La comunión con lo invisible. Hay un momento en la vida de todo buscador donde el conocimiento deja de ser una acumulación de datos, y se convierte en una prueba del alma. Un momento donde ya no basta con leer, ni con interpretar, ni con calcular. Un punto sin retorno en el que el sabio, desesperado por atravesar el velo de la realidad, debe saltar. Sin red. Sin certezas.
sin garantías de volver. Ese fue el abismo al que John Dee decidió lanzarse. Y lo hizo no solo, sino con un cómplice oscuro, Edward Kelly. Kelly era, en apariencia, lo opuesto a Dee. Mientras Dee era erudición, rigor, teología y disciplina, Kelly era fuego, ambigüedad, engaño y deseo. Un alquimista de pasado turbio, acusado de falsificación, un hombre con una mirada penetrante y un aura que combinaba el misticismo con la estafa. Pero en ese encuentro, hubo algo más que conveniencia. Fue una colisión de almas desesperadas por tocar lo que ninguna mente humana había tocado, el mundo de lo invisible, no como idea, sino como experiencia directa, cruda, viva. Kelly afirmaba tener el don de la videncia. Dee, que hasta entonces había sido el gran arquitecto del conocimiento, el racionalista de lo esotérico, aceptó un rol inesperado, el de espectador. Lo necesitaba. Si quería traspasar los límites del conocimiento teórico, debía abrirse a lo irracional, a lo incierto, a lo que no se explica, sino que se presencia. Así comenzaron las sesiones de Scream, en las que Kelly, mediante el uso de un espejo negro de obsidiana o una piedra de visión, se convertía en medium de las voces celestiales. Dee registraba todo meticulosamente, día tras día, palabra por palabra. Lo que siguió fue una de las empresas más audaces, peligrosas y emocionalmente devastadoras en la historia del pensamiento humano, la construcción de un lenguaje dictado por entidades no humanas, que se presentaban como ángeles, mensajeros del Altísimo, guardianes de un orden anterior a la creación. Ese lenguaje, el enochiano, no fue inventado ni construido por deducción, fue recibido. Letra por letra. Palabra por palabra. En orden invertido. En oraciones incomprensibles. Un idioma que no se parecía a ningún otro, pero cuya sonoridad y estructura evocaban la música de las esferas. Dee estaba convencido de que no estaban simplemente hablando con espíritus. Estaban siendo instruidos. Iniciados en una arquitectura superior de la realidad. Pero con cada nueva sesión, con cada nuevo mensaje, las cosas se volvían más inquietantes. Porque aquellos seres no se limitaban a hablar de Dios o de los cielos. Comenzaron a dictar profecías, a entregar advertencias, a revelar mapas espirituales de los planos intermedios. Hablaron de un cataclismo. De una purificación del mundo. De una guerra invisible entre fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana. Y entonces, apareció la duda. ¿Eran realmente ángeles? ¿Eran verdaderos mensajeros de la divinidad? ¿O estaban jugando con ellos? ¿Podía un ser espiritual pedir sacrificios personales? ¿Ordenar acciones contrarias a la ética? ¿Sembrar la duda, el miedo, el delirio? ¿Puede un ángel mentir? ¿O acaso esos seres no eran ni demonios ni santos, sino algo que habita en una zona intermedia, más allá del bien y del mal, más allá de las palabras humanas? La tensión entre Dee y Kelly comenzó a crecer. Dee seguía convencido de la pureza de la misión. Kelly comenzaba a temerla. A veces salía de las sesiones temblando, llorando, afirmando que las voces no eran celestiales, sino entidades disfrazadas, que se alimentaban de su alma poco a poco. Pero Dee se negaba a rendirse. Porque había entregado todo por esta visión. Su reputación, su fe, su familia, incluso su lugar en el mundo. Lo había apostado todo al hecho de que estas comunicaciones eran reales, y que por fin estaba tocando el corazón del misterio. No podía permitir que fuera mentira. Pero había señales. Oscuras, ambiguas. Los seres comenzaban a dictar órdenes desconcertantes. Uno de los mensajes más impactantes fue claro y brutal. Los ángeles exigían que Dee y Kelly compartieran a sus esposas, como prueba última de obediencia. Como parte de un sacrificio místico que abriría un nuevo nivel de contacto. Dee, quebrado por dentro, accedió. No por lujuria, sino por fe. Por convicción de que aquello era parte de un camino que él no tenía derecho a cuestionar. Y sin embargo, tras ese acto, todo comenzó a colapsar. Kelly se distanció. Su inestabilidad creció. Dee, herido, comenzó a perder control sobre sus propias emociones, sus pensamientos, su certeza. Los mensajes dejaron de llegar con la claridad del principio. El lenguaje enochiano, que prometía abrir los cielos,
se convirtió en un muro de símbolos imposibles. Y la gran pregunta comenzó a golpear con fuerza desde las profundidades de su alma. ¿Y si nunca fueron ángeles? ¿Y si solo fuimos instrumentos de una fuerza que nos usó para su propio juego? ¿Y si la verdad está más allá del bien, del mal, del amor y del miedo? ¿Y si la divinidad verdadera no nos habla en palabras, sino en silencio? Lo que quedó fue ruina y duda. Manuscritos, diagramas, libros llenos de símbolos. Pero también el testimonio de un hombre que lo dio todo por escuchar a los dioses, y terminó escuchando el eco de su propio abismo. Hablamos con seres que no habitan ni el cielo ni la tierra, pero están en ambas cosas a la vez, escribió. Y quizás esa frase contenga la única verdad posible. Porque lo invisible no es necesariamente divino. Porque hay formas de conocimiento que no redimen, sino que destruyen. Y porque hay puertas que nunca debieron abrirse, salvo por quienes están dispuestos a sacrificarlo todo. John Dee abrió esa puerta. Lo hizo en nombre del amor por el conocimiento. Lo hizo creyendo que serviría a la luz. Y cuando la oscuridad lo tocó, ya era demasiado tarde para retroceder. Porque una vez que escuchas el lenguaje de los ángeles, el mundo nunca vuelve a sonar igual. El pacto que selló su caída. Engaño, lujuria y traición entre sombras. Hay líneas que, una vez cruzadas, marcan para siempre el alma del hombre. No por el acto en sí, sino por lo que revelan, que el límite entre lo sagrado y lo profano, entre la fe y la locura, no está en el cielo, sino dentro de uno mismo. John Dee, el sabio que había osado hablar con los ángeles, llegó a ese umbral. Y cuando lo cruzó, lo hizo sin vuelta atrás. Las voces celestiales que antes le ofrecían revelaciones grandiosas, lenguajes perdidos, visiones del apocalipsis, promesas de un nuevo orden espiritual, comenzaron a tornarse oscuras, ambiguas, violentas. Los ángeles ya no instruían. Ordenaban. Exigían. Probaban. Y la prueba final no fue teológica ni filosófica. Fue brutalmente humana. Una orden que desgarró la esencia del hombre que había dedicado su vida a la pureza del conocimiento. Intercambiar esposas. La voz fue clara. Aquellos seres, que afirmaban hablar desde las alturas, declararon que la fusión espiritual entre Dee y Kelly debía consumarse también en la carne. Que sus vínculos terrenales debían disolverse para dar lugar a un pacto superior, místico, eterno. Que el deseo debía trascender la moral, y la obediencia debía ser absoluta. John Dee, que durante toda su vida había luchado por armonizar el alma y la razón, se quebró. En su interior estalló una guerra brutal. Por un lado, su fe ciega en la misión, en el plan cósmico que había justificado cada renuncia. Por otro, el amor profundo por su esposa Jane, la madre de sus hijos, su compañera en la oscuridad. ¿Cómo elegir? ¿Cómo discernir entre la voluntad de los cielos y el instinto humano que grita que hay límites que no deben cruzarse? Y sin embargo, obedeció. No por lujuria. No por sumisión. Sino por convicción. Por el delirio luminoso de quien cree que está escribiendo una nueva historia para la humanidad, incluso si el precio es su alma desgarrada. Esa noche marcó el fin. Porque lo que se rompió no fue solo su hogar. Se rompió su mundo. Su estructura interna. Su fe. Su visión del orden. Kelly, mientras tanto, comenzó a transformarse. El joven vidente que antes canalizaba las voces con lágrimas y temblores, ahora se erguía con arrogancia. Comenzó a hablar no solo como instrumento, sino como portador del poder. Su ambición creció con una violencia devastadora. Ya no quería ser el medium. Quería ser el elegido. Exigía el secreto de la transmutación total, la gran obra alquímica, la piedra filosofal. Lo exigía de los ángeles. Lo exigía de Dee. Pero los secretos no llegaban. Y la impaciencia se convirtió en frustración. La frustración, en resentimiento. Y el resentimiento, en traición. Kelly comenzó a manipular las visiones, a jugar con los mensajes, a usar su poder como vidente para tergiversar lo que los seres decían. Dee lo intuía, pero ya estaba demasiado atrapado. Había apostado todo por esa relación, por esa empresa espiritual que ahora se descomponía ante sus ojos. La relación entre ambos,
antes marcada por el asombro compartido, se convirtió en un campo de batalla. Celos. Manipulación. Silencios venenosos. Miradas cargadas de secretos. Kelly acusaba a Dee de debilidad. Dee acusaba a Kelly de corrupción. Los ángeles ya no hablaban. O si lo hacían, hablaban desde una oscuridad tan profunda que ya no podía diferenciarse del engaño. Fue entonces cuando el círculo comenzó a cerrarse. Los rumores llegaron a oídos de los poderosos. Las sesiones, antes vistas como místicas, ahora eran catalogadas como blasfemia. Dee, que había sido el consejero de reinas, el sabio de las estrellas, el arquitecto de visiones imperiales, ahora era sospechoso de herejía. Un brujo. Un loco. Un traidor a Dios y a la razón. La corte le dio la espalda. La iglesia lo vigilaba. Los académicos lo rechazaban. Su nombre, antes sinónimo de sabiduría, se volvió peligroso de pronunciar. Y así comenzó su exilio errante por Europa, un peregrinaje doloroso, marcado por la humillación, el abandono y la sospecha. De castillo en castillo, de duque en duque, suplicando protección, vendiendo su erudición como un mendigo de lo invisible. Ya no era el mago sagrado. Ya no era el custodio del imperio espiritual. Era un hombre que había volado demasiado cerca del fuego, y ahora caía sin alas. Y, sin embargo, no renegó. No culpó a los ángeles. No maldijo a Kelly. No se retractó. Porque en lo más profundo de su ser, creía que el camino que había seguido, por trágico, por impensable, por destructivo que fuera, tenía sentido. Que había un orden que escapa a la lógica humana. Que su caída era parte del precio que deben pagar quienes osan romper las fronteras entre el cielo y la tierra. Obedecí a los cielos, y perdí la tierra, escribió. Una frase que es plegaria y condena. Revelación y epitafio. Porque cuando el hombre entrega su alma a lo invisible, corre el riesgo de que lo visible le sea arrebatado. Y John Dee, que soñó con construir un puente entre el hombre y Dios, terminó solo, exiliado, incomprendido. Pero aún aferrado a la certeza de que su sacrificio no fue en vano. Porque incluso en la ruina, hay una forma de redención. Y a veces, perder el mundo, es el precio por haber tocado lo eterno. El ocultista olvidado. Ruina, persecución y la biblioteca profanada. Hay destinos que no encuentran redención en vida, porque la verdad que encarnan no pertenece a su tiempo. Hay hombres que caminan por el mundo como profetas de lo imposible, cuyas ideas son semillas plantadas en una tierra que aún no está lista. John Dee fue uno de esos hombres. Su genio, su locura, su devoción, su caída, todo pertenecía a una dimensión que el siglo XVI apenas podía rozar, y que el siglo XVII se encargó de sepultar. Cuando regresó a Inglaterra tras años de exilio errante, ya no era nadie. La gloria había desaparecido. La corte que alguna vez lo aclamó ahora le daba la espalda. Isabel I, su protectora silenciosa, envejecía y su poder flaqueaba. Los nuevos consejeros eran escépticos, fríos, racionalistas. La Nueva Inglaterra ya no tenía espacio para alquimistas ni astrólogos. El poder había cambiado de piel, la alquimia era ahora sinónimo de superstición, y la magia era una palabra sucia que abría las puertas del patíbulo. Y Dee, que alguna vez soñó con unir ciencia y espíritu, con reconciliar a Platón con Salomón, con trazar mapas que llevaran a Dios, regresó a una patria que lo trataba como un fantasma incómodo de un pasado vergonzoso. Lo peor aún estaba por venir. Su hogar, aquel santuario que había construido con décadas de estudio, viajes, traducciones y sacrificios, fue saqueado. La que fuera la biblioteca privada más grande de Inglaterra, con más de 4.000 volúmenes de ciencia, teología, filosofía, hermetismo, astrología y lenguas antiguas, fue despedazada como si fuera botín de guerra. Robada. Profanada. Algunos libros vendidos. Otros destruidos. Otros simplemente desaparecidos en manos que no comprendían el valor de lo que sostenían. Fue una violación espiritual. No solo destruyeron su obra, destruyeron su identidad. Porque para Dee, la biblioteca no era una acumulación de textos. Era un cuerpo viviente. Un templo. Cada libro, cada manuscrito,
Cada símbolo marginal era una huella de su alma. La biblioteca era su espejo. Y ahora estaba rota. Confinado, empobrecido, abandonado por sus discípulos y temido por sus vecinos, vivió sus últimos años en una soledad que roza lo inhumano. Murmuraban que estaba poseído, que hablaba con sombras, que aún se comunicaba con los ángeles, que su casa estaba maldita. Lo que nadie decía en voz alta, pero todos sabían en el fondo, era que él sabía demasiado. Porque, aunque el mundo le hubiera dado la espalda, John Dee no olvidó lo que había visto. Las geometrías sagradas, las voces del otro lado, los diagramas enochianos, las profecías del fin, las estructuras ocultas del cosmos, todo eso ardía aún en su mente. Y eso lo volvía peligroso. No por lo que podía hacer, sino por lo que recordaba. Y mientras él se desmoronaba, el mundo seguía su curso. La ciencia, aquella a la que Dee había servido con devoción, comenzó a renegar de su origen místico. Se volvió cartesiana, mecánica, fría. La filosofía se hizo lógica. La alquimia fue ridiculizada. El lenguaje de los ángeles fue enterrado bajo la risa de los ilustrados. Y así, el mismo hombre que había trazado los mapas que usaron los navegantes imperiales, el mismo hombre que había traducido Euclides y elevado las matemáticas como lengua divina, el mismo hombre que inspiró el mito del 007, con sus cartas secretas al servicio de la corona, fue silenciado, borrado, ignorado. El ocultista olvidado. Su muerte llegó como llegó su vejez, sin gloria, sin testigos, sin honor. Algunos dicen que murió en la pobreza más absoluta, comiendo apenas un mendrugo al día. Otros afirman que murió en un susurro, dictando un último mensaje que nadie escribió. Lo cierto es que el mundo no lloró su muerte. Ni filósofos, ni reyes, ni teólogos acudieron a su tumba. Porque no sabían qué hacer con él. Porque era demasiado incómodo, demasiado radical, demasiado verdadero. Y sin embargo, su legado persistió. No en las academias. No en las cátedras. Sino en los márgenes. En los círculos herméticos. En los manuscritos que sobrevivieron al saqueo. En los sueños de aquellos que, siglos después, volverían a buscar la reconciliación entre el alma y la razón. En los ocultistas del siglo XIX. En los magos del siglo XX. En los científicos cuánticos del XXI. En cada ser humano que mira al cielo y se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué principio sostiene el caos? ¿Hay un lenguaje oculto que ordena la materia, el alma y el tiempo? Dee no fue comprendido por su época, porque su mensaje no era para su época. Él mismo lo escribió, con la lucidez desesperada del profeta condenado. Lo que descubrí no era para esta era. Pero vendrá el tiempo en que comprenderán. Ese tiempo aún está llegando. Porque hay ideas que no mueren. Y hay nombres que, aunque enterrados en el silencio, retumban en los sueños del porvenir. John Dee fue uno de ellos. Y su resurrección, no como figura histórica, sino como símbolo de la unión radical entre el conocimiento y el espíritu, es inevitable. Porque la verdad, aunque la entierren, arde. Y su fuego espera. El regreso del mago. El legado eterno de John Dee. La historia, con su pretensión de objetividad, suele enterrar a los hombres que ardieron demasiado pronto. Suele marginar a aquellos cuyas ideas desafían los límites del lenguaje, del tiempo, de la moral establecida. Pero hay figuras que no mueren con sus cuerpos, ni se disuelven en las páginas de los manuales. Hay hombres que son semillas en el polvo, esperando siglos para germinar. Y John Dee fue uno de ellos. Durante siglos, su nombre fue susurrado en sótanos, en círculos herméticos, en páginas arrancadas de grimorios olvidados. En la superficie del mundo, la ciencia y la fe continuaron su divorcio brutal. La razón se volvió arma. El espíritu, superstición. La alquimia fue condenada como fantasía. El misticismo, como enfermedad. Y, sin embargo, en los márgenes de la historia oficial, el fuego no se apagó. En el siglo XIX, cuando la humanidad comenzaba a mirar de nuevo hacia lo invisible, la figura de John Dee resurgió. No como un personaje histórico, sino como arquetipo,
como símbolo de esa lucha eterna entre la luz y la sombra, entre la razón que busca dominar el mundo y el alma que desea fundirse con él. Fue en la Golden Dawn, esa orden secreta de magos del espíritu, donde los textos de Dee volvieron a respirar. Sus invocaciones, sus diagramas, su lenguaje enochiano, ese idioma dictado por voces que afirmaban no ser de este mundo, comenzaron a ser estudiados, invocados, redibujados. No como reliquias de una locura pasada, sino como instrumentos de transformación personal y cósmica. Más tarde, Aleister Crowley, el autoproclamado Gran Bestia, retomó el trabajo enochiano con una intensidad que rozaba lo mesiánico. En sus rituales, el nombre de Dee se convirtió en contraseña. En sus invocaciones, las palabras dictadas siglos atrás por Kelly eran lanzadas nuevamente al vacío, buscando respuestas que aún ardían. Pero no se trató de una simple recuperación. Se trató de una reivindicación espiritual. Porque lo que Dee había intentado, esa unión radical entre ciencia y mística, entre precisión matemática y éxtasis visionario, era precisamente lo que el alma humana, perdida en un mundo de fragmentación, anhelaba recuperar. El lenguaje enochiano, lejos de ser una curiosidad lingüística, fue redescubierto como una geometría del alma, un patrón vibratorio, una arquitectura del deseo espiritual. Sus tablas mágicas, sus sistemas de invocación, sus símbolos, todos fueron reinterpretados como caminos hacia una dimensión que la razón sola no puede alcanzar, pero que tampoco puede negar sin mutilarse. Y así, John Dee comenzó a ocupar su lugar. No en los museos. No en las universidades. Sino en el alma de los que buscan lo invisible con el rigor de un científico y la pasión de un místico. Hoy, en plena era digital, en un mundo atravesado por algoritmos, inteligencia artificial, cosmología cuántica y crisis espiritual, la figura de Dee se vuelve más urgente que nunca. Porque él encarnó una verdad que el mundo moderno ha querido olvidar, que el conocimiento sin alma es una espada ciega, y la fe sin pensamiento es una prisión. Dee no fue un científico moderno, ni un hechicero medieval. Fue ambos. Fue ninguno. Fue el intento desgarrador de un alma humana por comprenderlo todo, incluso a costa de sí misma. El debate sigue abierto. Algunos lo consideran un genio incomprendido, un visionario adelantado a su tiempo. Otros lo ven como un iluso trágico, manipulado por fuerzas que se burlaban de su fe. Algunos lo veneran como santo del esoterismo. Otros lo temen como mensajero de realidades que debieron permanecer selladas. Pero quizás la verdad está en la tensión misma. Porque toda luz verdadera nace de una sombra. Y John Dee no temió mirar en esa oscuridad. No temió arriesgarlo todo. Ni siquiera a sí mismo. En su propia tumba, si aún se pudiera leer lo que el tiempo ha borrado, no debería decir mago ni astrónomo. Ni siquiera consejero de reinas. Debería decir buscador de lo absoluto. Viajero entre mundos. Mártir de lo invisible. Y en su legado, lo esencial no es el lenguaje enochiano, ni los grimorios, ni sus mapas astrales. Lo esencial es su acto de coraje radical, atreverse a unir lo que el mundo insistía en separar. El espíritu y la materia. El cálculo y la plegaria. La duda y la fe. Por eso John Dee regresa. No como figura de museo, sino como puerta. Como símbolo de lo que aún es posible. Como advertencia. Como llamado. Porque quizás hoy, más que nunca, necesitamos su locura luminosa, su hambre desmedida por comprender el todo, su negativa a aceptar la división entre lo sagrado y lo racional. Porque en un mundo donde todo parece roto, su visión integral no solo es válida, es urgente. No fui hechicero ni científico, escribió. Fui ambos. Porque la verdad no teme la oscuridad. Y en esa frase arde aún la chispa que puede volver a encender el alma del mundo. El fuego que no se extingue, John Dee y la eterna sed de totalidad. La historia de John Dee no es simplemente la biografía de un hombre que vivió entre los pliegues de la ciencia y la magia, entre la corte de una reina y los susurros de los ángeles, entre el cálculo exacto de los astros y el vértigo de los símbolos arcanos. Es mucho más que eso. Es el espejo en el que se refleja uno de los dramas más profundos de la condición humana, el deseo de totalidad. La necesidad de reconciliar los fragmentos, de unir los extremos,
de atreverse a mirar más allá del velo sin negar la carne que lo sostiene. Porque en el fondo, lo que John Dee encarnó no fue simplemente una era, sino una tensión eterna, un anhelo universal, la búsqueda del conocimiento absoluto y, al mismo tiempo, de la comunión con lo sagrado. Esa paradoja que late en todo ser humano que no se conforma con las respuestas fáciles, que siente que ni la razón pura ni la fe ciega bastan para explicar el abismo y la belleza del mundo. Dee fue el cartógrafo del alma y del cosmos. Trazó mapas de navegación y esquemas celestiales. Abrió libros antiguos y escuchó voces que no tenían cuerpo. Tradujo a Euclides por las mañanas y hablaba con entidades angélicas por las noches. No lo hizo por vanidad ni por poder. Lo hizo porque sabía que el mundo visible es apenas la sombra de un orden más profundo, y que, para comprenderlo verdaderamente, había que sumergirse en el abismo con los ojos bien abiertos. Incluso si al salir uno no era el mismo. Su vida es un viaje de ascenso y caída, como los grandes mitos. El niño que soñaba con las estrellas termina solo, olvidado, despojado de todo, pero no vencido. Porque su derrota social no fue una derrota espiritual. Dee no renunció jamás a su verdad. Y esa fidelidad, incluso cuando le costó el exilio, el saqueo de su alma biblioteca, la traición, la miseria, es una de las formas más puras del coraje humano. ¿Qué significa ser un visionario en una época que no puede comprenderte? ¿Qué significa hablar con los dioses cuando el mundo se vuelve cada vez más sordo? ¿Qué significa buscar el orden sagrado del universo mientras tu hogar se derrumba y tu nombre se convierte en maldición? Significa estar radicalmente vivo. Significa que el alma sigue ardiendo, incluso en la oscuridad. John Dee nos recuerda que la verdad no siempre es útil, ni bienvenida, ni rentable. Que muchas veces, quienes se acercan demasiado a la fuente de lo real, son expulsados del mundo. Y, sin embargo, son ellos quienes siembran las semillas del futuro. Porque todo gran renacimiento espiritual y científico ha surgido de la convergencia de lo imposible, de quienes cruzaron las fronteras prohibidas, de quienes no aceptaron que la razón y la mística debían ser enemigas. Hoy, en un mundo donde los algoritmos reemplazan el pensamiento, donde las espiritualidades se han vuelto mercancías y las ciencias se consumen como dogmas sin alma, la figura de Dee resuena como una advertencia y una promesa. Una advertencia de lo que sucede cuando el mundo decide amputarse la mitad del espíritu. Una promesa de que otra forma de conocimiento es posible, una que no niegue el misterio, pero tampoco renuncia al rigor. Dee fue un símbolo viviente de esa tercera vía, ni supersticioso ni racionalista, sino alguien que vivía en el filo. Que se atrevía a escuchar las voces invisibles sin dejar de escribir ecuaciones. Que entendía que los ángeles no vuelan en los cielos, sino que habitan los intersticios del alma humana que se atreve a mirar más allá del espejo. Y es esa valentía, esa desmesura sagrada, lo que nos sigue conmoviendo. Porque cada uno de nosotros, en algún rincón de nuestra existencia, también siente que algo falta. Que la explicación oficial no basta. Que hay un orden que no se deja atrapar en fórmulas, pero que sin embargo existe, nos llama, nos sueña. Y cuando sentimos eso, cuando el corazón late más fuerte en presencia del misterio, cuando nos sentimos fragmentados y buscamos la unidad, cuando no nos basta ni con los templos ni con los laboratorios, entonces estamos caminando por el mismo sendero que John Dee. Tal vez no hablemos con ángeles. Tal vez no traduzcamos grimorios. Pero también nosotros somos peregrinos de lo invisible. Dee no buscó el poder. Buscó el sentido. Y eso, en un mundo que todo lo convierte en herramienta o en producto. Es el gesto más radical, más revolucionario, más humano. Así que la pregunta final no es si Dee fue un loco o un genio. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué hemos perdido al olvidar su legado? ¿Y qué podemos recuperar si, finalmente, decidimos recordar? Porque la verdad, la que no teme a la oscuridad, sigue ahí. Ardiendo en silencio. Esperando. Y nosotros, al igual que John Dee, tenemos que atrevernos a mirar. La historia de John Dee se erige como un monumento a la eterna lucha del ser humano por comprender el misterio insondable que lo rodea y habita. Más que un relato de un hombre entre la ciencia y la magia, es la historia de la dualidad humana, del conflicto perpetuo entre la razón y el espíritu, entre la lógica implacable y la sed insaciable de lo invisible.
Dee encarnó esta tensión no como una contradicción, sino como un todo indivisible, una búsqueda incansable para unir lo que la historia y la sociedad separaron, la mente y el alma, el cálculo y la visión, la matemática y el éxtasis. Su vida nos confronta con la pregunta fundamental de qué significa ser humano cuando se enfrenta a los límites del conocimiento y la experiencia. ¿Es la razón el único camino válido hacia la verdad? ¿O hay otros caminos, menos transitados, que exigen un sacrificio mayor, que implican caminar en la frontera del riesgo, de la locura, de la pérdida? Dee no solo exploró esos límites, se sumergió en ellos con valentía, con la convicción de que el universo es un libro codificado en símbolos y números, pero también un misterio vivo que solo puede ser desvelado con humildad, fe y una voluntad indomable. Pero su viaje no fue heroico sin sombra. Fue un descenso a la complejidad del alma, un choque con la oscuridad inherente a toda búsqueda profunda. Su caída, marcada por el engaño, la traición y la destrucción de su obra, es un espejo cruel que refleja el precio de transgredir fronteras prohibidas. El costo de desafiar las estructuras del poder y del pensamiento dominante. Dee pagó con su reputación, con su estabilidad emocional y social, con la soledad más absoluta, la osadía de haber querido tocar lo eterno. En su ruina, sin embargo, no hay derrota total. Su legado, aunque sepultado por el silencio y la incomprensión, no fue destruido. Permaneció vivo en los márgenes, alimentando generaciones futuras de buscadores, de soñadores, de rebeldes contra la fragmentación del saber y la experiencia. Su figura se convierte en símbolo de la resistencia del espíritu humano frente al olvido y la negación. De ese hombre se aprende que la verdadera búsqueda no se mide por el reconocimiento social ni por la gloria efímera, sino por la fidelidad inquebrantable a la propia visión, incluso cuando el mundo se vuelve adverso. Más allá de los juicios y las etiquetas, si fue un hechicero o un científico, un iluminado o un loco, John Dee representa la lucha eterna por integrar el conocimiento y la trascendencia. Por no conformarse con las respuestas a medias ni las certezas cómodas. Su vida y obra nos desafían a repensar las fronteras del saber, a cuestionar la fragmentación moderna que a menudo reduce la complejidad humana a compartimentos estancos. En un tiempo marcado por la polarización y la superficialidad, su ejemplo nos invita a abrazar la profundidad, la contradicción, la incertidumbre y el coraje de mirar el abismo sin miedo. Al final, la historia de Dee es la historia de todos nosotros cuando nos enfrentamos a lo desconocido, cuando nos atrevemos a ir más allá de lo visible, cuando decidimos que la verdad, por dolorosa, compleja o esquiva que sea, merece ser buscada con toda la fuerza de nuestra humanidad. Porque en esa búsqueda radical reside la posibilidad de transformación profunda, de un renacer que no niega la oscuridad, sino que la atraviesa para encontrar la luz auténtica. John Dee no fue simplemente un hombre de su tiempo ni un personaje relegado a los libros antiguos. Es el arquetipo del buscador absoluto, el mago que desafió los límites del conocimiento y la existencia, y que dejó una herencia que sigue resonando en quienes, hoy, se atreven a preguntar, a dudar y a soñar con un mundo donde la ciencia y el espíritu no estén enfrentados, sino unidos en una danza eterna de descubrimiento y misterio. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.